La cuantificación de cuantidades de obra, ubicación, cómputos es una tarea fundamental en los costos de construcción. Si la cuantificación de una obra tiene el 10% de error, el presupuesto tendrá cuando menos 10% de error. Entonces, si se sobreestiman los costos de un presupuesto, se perderá muy probablemente el concurso. Si por el contrario se subestiman, lo que vas a perder es dinero. Pues bien, hoy vamos a hablar en este video sobre la cuantificación en la construcción. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde hablamos de construcción y bueno, pues obviamente la cuantificación de obra en cuanto a las partidas en presupuestos. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la cuantificación y los errores más comunes. Y es que se considera al departamento de presupuestos de obra como el corazón de una constructora, ya que es el órgano que bombea sangre al resto del organismo. Por eso es muy importante que los números generadores sean los mejores. Por eso ahora sí que son un requisito y tanto más importante que la estimación de costos. Lamentablemente la cuantificación tiene muchas complicaciones para lograr y ser precisa. Por ejemplo, es terriblemente aburrida, la verdad, da mucha flojera. Se necesita una cantidad de cálculos y los subtotales de la suma que se omiten y se duplican con facilidad, la verdad da flojera. Es por ello que debemos de tener presente que en la medida en que el trabajo de cuantificación se estandarice, los errores disminuirán. Con esto en mente, hay que informar que los errores más comunes que se deben de evitar en un proceso recomendado para la cuantificación. Ahora, ¿para qué sirve la cuantificación de obra? Esta es una actividad que persigue tres objetivos concretos y diferentes en varias etapas de la obra. El primero es que determina la cantidad de materiales necesarios para ejecutar la construcción. Esa cantidad posteriormente servirá para establecer el costo total de la construcción del proyecto y el que cada uno de sus partes pues esté de acuerdo, ¿no? 3. Se necesita cuantificar los conceptos de trabajo para establecer los avances de obra con fines de pago por cada obra ejecutada. Y bueno, pues obviamente la primera cuantificación es la que se realiza antes del arranque de la construcción de la obra, sobre los planos, en el presupuesto, y ya el resto de la documentación para calcular un presupuesto final. Pero esto es con la primera cuantificación es la que haces. Y ya sobre las estimaciones tú ya vas viendo si fue más o fue menos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que presupuestos se hace menos. Y bueno, el número 1 es no conocer los procesos constructivos que se utilizarán. El candidato ideal para la cuantificación de una obra es aquella persona que ha acumulado la suficiente experiencia tanto en obra como en gabinete y posee un instinto particular para hacer las cuantificaciones correctas. La falta de conocimiento del proceso constructivo puede ocasionar muchos errores significativos en el cálculo de cada concepto que posteriormente afectarán al presupuesto total. El segundo error en la cuantificación es no estudiar el proyecto y su documentación. Para tener una vista clara del proceso de construcción del proyecto es indispensable el estudio de toda la documentación disponible del proyecto. Por consiguiente, los documentos mínimos indispensables son planos definitivos de la obra, plantas, cortes, fachadas, planos estructurales, planos de detalles, planos de instalaciones, especificaciones, conceptos de trabajo del presupuesto a cuantificar. Y bueno, pues el trabajo de estudio de la documentación también sirve para detectar discrepancias entre los planos, detalles y requerimientos del proyecto y poder tomar decisiones anticipadas sobre cuál documento tendrá prevalencia para la cuantificación. El número 3 es no conocer las unidades de medida de cada rubro o al menos hacerlas diferentes, tener bien en cuenta eso. ¿A qué me refiero? Un ejemplo puede ser el metro lineal, pues se usa para medir zoclos, cornisas, viguetas, cadenas, etc., ¿no? Y bueno, el metro cuadrado que se usa para pisos, acabados, muros, techos, la medición por volumen se usa para el movimiento de tierra, el concreto, la arena, etc. Cuando es por pesos, que se usa para el acero, perfiles laminados, elementos unitarios que se utilizan para elementos prefabricados, etc.
Y bueno, por ejemplo, el precio alzado o por lotes se usa para casos difíciles de calcular previos a su elaboración, ¿no? Por ejemplo, ventanas, que muchas veces se pone un concepto por ventana. Todas esas unidades, especifícalas bien, y cuando las vayas a poner en un concepto, por ejemplo, metros cúbicos de concreto, entiende que tú hiciste tu cálculo de concreto por metros cúbicos, entonces eso transfórmalo al espesor de la losa que tienes. El número 4 es no medir con exactitud. Dentro de los límites razonables de tolerancia se debe lograr un alto grado de exactitud, especialmente cuando el material que se está cuantificando es muy costoso. Por ejemplo, no es lo mismo un error de 1 metro cuadrado en la medición de un acabado de pintura que 1 metro cuadrado de piso de mármol o de cristal, ¿no? Un muro cristal, pues obviamente los costos son tremendamente altos. Entonces hay que tener en cuenta también las tolerancias. Obviamente ten en cuenta que también la computadora es súper exacta y eso también te llega a pegar. Entonces cuando estés haciendo todos esos detalles, toma un poquito de tolerancia, pero ten criterio al momento de hacer. Error número 5. 2 o más personas cuantificando el mismo concepto. La aritmética de las hojas de cálculo las debe hacer una sola persona, ya que se ha comprobado que cuando se trabaja en pareja, por ejemplo, uno dictando y el otro haciendo operaciones, incrementa la cantidad de errores. Ten en cuenta eso porque a veces se nos hace muy fácil, ay, venme dictando y de repente se te patina y por ahí le pierdes algo por no estar checando tú las hojas. El número 6 es no poner datos suficientes en cada hoja de cálculo, y es que los generadores son parte esencial del contrato de obra y por lo tanto deben ir bien detallados con la constancia de todas las operaciones para facilitar su posterior revisión, corrección o modificación. Es importante en cada hoja de cuantificación indicar los títulos de columnas, el plano de referencia, la ubicación del elemento, ya sea en ejes o que tú le pongas algún nombre, el nombre del cuantificador y del supervisor, la fecha de cálculo, el número de la página en la que se encuentra, del plano, etcétera, y en las cuentas los términos aditivos y deductivos, ¿no? De la misma forma debes de llevar buenos generadores, pues esto ayuda a disminuir la necesidad de repetir operaciones y mediciones de elementos entre sí. Por ejemplo, la superficie de los pisos es igual a la de los plafones dentro de la misma planta si esta no tiene desniveles. El número 7, no usar el orden recomendado para las mediciones. La técnica habitual de cuantificación recomienda seguir una secuencia ordenada. 1. Calcular el total de la superficie cubierta. 2. Calcular perímetros y superficies de cada área para usarlos en las áreas que lo requieran. 3. Contar con una lista o catálogo de conceptos a cuantificar. 4. Definir las unidades de medida que corresponden a cada concepto, material o unidad de construcción. 5. Obtener la información de las características de los materiales a emplear, dimensión, peso, rendimiento, comportamiento físico, cómo están envasados, ya sea que sean bultos de 20 litros, de 20 kilos, de 25 kilos, de 50 kilos, de 40 kilos, etcétera, etcétera, etcétera. Su forma de comercialización y de cómo se entregan, los tiempos de entrega, fletes, tener cuidado en un folleto técnico y comercial de los materiales, obtener ubicadas las direcciones en internet para facilitar su consulta. 7. Realizar el despiece determinado de materiales que conforman cada uno y su cantidad de unidades correspondientes. 8. No conocer la normatividad aplicable. El proceso de medición siempre debe adaptar a ciertas normas que deben de ser predefinidas. A eso antes de iniciar el trabajo. Pueden variar según su procedencia, pueden ser normas de organismos públicos, normas de cámaras de construcción o alguna institución privada. Por ejemplo, la norma 10.4.11 del libro de las normas internacionales referente al concreto en traves señala que el concepto se medirá en metros cúbicos de volumen de todas las secciones resultantes de la altura de cada una de ellas, menos el grosor de las losas por sus secciones respectivas. Y la norma 10.6.1 relativa a los firmes de concreto tendrá una unidad de medida de metros cuadrados señalando el grosor del firme y la calidad del concreto, ya sea que sea FC 250, FC 200, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la superficie será medida entre muros. La norma, por ejemplo, 10.8.4 establece que los cerramientos del concreto tendrán como unidad de medida el metro. Habrá que indicar las dimensiones del cerramiento y su acero de refuerzo, que obviamente tú lo ves en los planos, y este concepto se mide sin descontar traslapes de castillos.
Como se puede ver en el estudio de la normatividad, esto puede clarificar el proceso de cuantificación. Número 9. No concentrarse en lo que es relevante. ¿A qué me refiero? En la cuantificación del proyecto es útil utilizar herramientas como el principio de Pareto. Para los que no lo conozcan, la ley de Pareto observa que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Al trasladar este principio a la cuantificación de obras, se puede decir que todos los conceptos o tareas a cuantificar no son iguales en el impacto del presupuesto, y esto en importancia, ya que se debería tener más atención en el 20% de las mediciones que más pueden afectar el presupuesto final. Todas las partidas que son las más fuertes, las que te van a costar más, ahí es donde debes de enfocarte. Número 10. No usar programas para facilitar el trabajo. En la actualidad es muy común aceptar presupuestos con cuantificación usando procesos digitales. La herramienta más común, pero no es la ideal, es el programa de Excel, ya que permite usar un gran número de fórmulas y macros para obtener más rápido las volumetrías. Se disminuye mucho trabajo si solamente se capturan datos como largo, ancho, alto en cada concepto. Esto puede ahorrar mucho tiempo, pero si se quiere ahorrar aún más tiempo y evitar más errores de captura entre varias aplicaciones, es conveniente investigar si el programa que se usa para la realización de todos estos presupuestos tiene alguna herramienta complementaria para la cuantificación. Por ejemplo, yo uso Neodata, está en el programa Opus, y bueno, estos cuentan con un cuantificador manual que funciona capturando largo, ancho, cantidad. Muchas veces hay aplicaciones de AutoCAD. Yo uso el ArchiCAD, que tiene todas esas aplicaciones, y bueno, la ventaja de usar estas aplicaciones y herramientas ya integradas es que con cada modificación se actualizan todos los datos sin necesidad de volver a capturar toda la información. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido este video para que sepan y tengan cuidado con sus volumetrías, ya sea que sean maestros, albañiles, arquitectos, ingenieros. Todos tienen que estar checando las volumetrías y los volúmenes de lo que se hace en obra, porque eso les puede afectar en la venta, ya sea que pongan dinero o que pues simplemente no se les dé el trabajo. Hasta luego y nos estamos viendo. Constructores, también quiero presentarles a nuestro patrocinador, que es Constructor Software, para que tengan cuidado y que no la rieguen en la obra, que vayan checando cada detalle financiero y gastos y entradas que van teniendo, para que no les pase lo que a muchos, que es estar financiando una obra con dinero de otra, para que después al final no les paguen en la que según ustedes les iban a pagar y no les pagaron, y después pues ahí vienen las chilladas porque pasa un efecto dominó que pues no nos gusta, porque por culpa de uno ya no acabaste la otra y el otro tampoco te pagó, y bueno, viceversa. Entonces hay que tener cuidado con eso, y este software es excelente para llevar las cuentas y que tú puedas tener y proteger donde te está fallando, donde vas bien, donde debes de pedir más dinero y todo lo relacionado a tu obra. Les dejo los links en la descripción para que lo conozcan y nos estamos viendo. Aprovechen la promoción.